Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque eres bueno y permite que podamos comunicar su verdad. Quiero pues decirle a cada uno de los amigos y hermanos oyentes que estas palabras, las cuales voy a emitir, sean para edificación de sus vidas y que Dios les esté bendiciendo en esta hora. Quiero compartir brevemente la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15. Voy a leer algunos versículos, los cuales nos van a estar hablando de las debilidades de muchas personas y cómo nosotros debemos actuar a favor de ellos. Y dice así en el nombre de Jesús. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Agradecemos al Señor. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, esperando como siempre, Dios amado, tú manifiestes tu gloria y tu grandeza. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, quisiera comenzar hablándole de cosas que quizá todos conocemos. Cuando se habla de debilidad, se está hablando de una persona sin fuerza. Cuando se está hablando de lo fuerte, entonces eso quiere decir que somos fuertes y podemos ayudar a los débiles. Imaginémonos nosotros, una persona puede ser un niño, que el niño normalmente no va a tener la fuerza de un adulto. Entonces usted puede darle un objeto que lo levante o lo cargue y él lo siente bastante pesado. Entonces nosotros como adultos estamos llamados a extenderle la mano y ayudarle para que él pueda llegar al lugar señalado. En el caso de las Escrituras, el apóstol Pablo viene hablando ya aquí en el capítulo 15, una réplica de lo que había hablado en el capítulo 14. Recuerde que en el capítulo 14 él se concentró en hablar en la debilidad del creyente, es decir, los débiles en la fe, que incluso estaba tratando el tema hasta de la comida. En aquel tiempo señalado primeramente por Dios, cuando Dios le dio al pueblo de Israel los animales que podía comer y lo que no. Y entonces los judíos seguían con las mismas tradiciones, a pesar de que en Jesús se había abolido esa práctica. Cuando decimos que se había abolido, recuerde que en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro le dijo al Señor, no Señor, porque ninguna cosa común ni inmunda yo he comido. Y el Señor le dijo, no le llames inmundo a lo que yo limpié. Ahí comienza a señalar que ya no hay ningún animal inmundo en ese sentido, sino que el apóstol Pablo entonces dice, todo lo que se tome con acción de gracias, entonces será limpio. Es limpio por la oración que hacemos. Pero si usted ha leído el capítulo 14, usted verá que había muchas dificultades con eso, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que hablarle a ellos de lo que eran las viandas, que eso no es vida, o sea, el reino de Dios no es comida ni bebida, él le dijo. Entonces, pasamos ahora aquí al capítulo 15, donde él viene refrescando la memoria a aquellos que le dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahí ya nosotros podemos enfocarnos en términos espirituales. Hay personas muy débiles, muchos creyentes débiles,
que cualquier palabra, cualquier actuación le hace daño. Entonces nosotros los que nos creemos fuertes debemos ser vigilantes y saber qué nosotros vamos a hacer, cómo nosotros vamos a comunicar la verdad de Dios. A veces nos extralimitamos y queremos comunicar la verdad de Dios como una obligación y muchas veces en un tono que parece que estamos incómodos. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a nosotros a comunicar limpiamente, con amor, con sabiduría, a sabienda que no todas las personas somos iguales. Hay cosas que a usted le pueden molestar y a mí no me molestan, pero hay otras que me pueden molestar a mí y a usted no. Entonces nosotros debemos aprender de Cristo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Él tuvo mucho tropiezo con relación a estas cosas con las personas. Recuerde que de Jesús mismo se dijo, ¿verdad?, que Él era un hombre comilón y bebedor de vino. Estaban criticándole eso porque dice la palabra que primero vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y entonces decían, ese tiene demonio, porque ni come ni bebe. Entonces pasa Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo, y cuando viene Jesús entonces que come y bebe, dicen lo contrario. Entonces dice aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es decir, que la gente, el ser humano como tal, nunca estaremos de acuerdo. Ahora, en lo que debemos estar de acuerdo es en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo estoy llamado, usted que se considere o sea fuerte, está llamado a ayudar a los débiles. ¿Cómo ayudamos a los débiles? Bueno, si nos vamos más atrás, como le decía, fíjese que el apóstol Pablo incluso dijo, si yo comiendo esta carne hago caer a mi hermano, entonces mejor yo no la como. Ahora mi conciencia está limpia. Yo sé que yo puedo comérmela, porque con acción de gracias puedo comérmela. Pero entonces él decía, hay un hermano que dijo que no, que eso había sido sacrificado a los ídolos y cosas. Entonces, por causa de él, yo no lo hago. Fíjense hasta dónde debemos nosotros incluso sacrificarnos por los demás. Y eso es lo que se ha perdido en la humanidad. Fíjense que estamos viviendo en un tiempo totalmente egocéntrico, que yo necesito estar bien, no importa que el que esté al lado mío esté mal o esté aún muriendo. No importa, mientras yo vivo, todo está bien. Sin embargo, el Señor no fue así. El Señor fue todo lo contrario. Él se entregó por nosotros. Entregó su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Dice Pablo, hablando a los Efesios, que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. De tal manera que entonces nosotros debemos imitar a Jesús. No debemos nosotros vivir en el egoísmo que vive la humanidad hoy día. Entonces nosotros nos alarmamos, es cierto, de ver cuántas cosas pasan diariamente, porque yo entiendo que yo debo vivir bien, no importa dañe a otros, pero nosotros no debemos pensar así. Entonces fíjese que el apóstol le dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces, ¿qué es agradar? Agradar es usted caerle bien a la gente. Que lo que usted diga caiga bien a la persona. Puede ser una persona que esté llena de sufrimiento, pero que usted no acelere, no engrose más ese sufrimiento, sino que usted lleve una palabra de gracia, una palabra de consolación, una palabra de fortaleza, no pensando nosotros como pensaban, verdad, de bueno, este pecó, y en el tiempo de Jesús, con el ciego, decían lo mismo, este o su padre pecaron. Entonces nosotros no debemos estar pensando en eso. Nosotros lo que debemos pensar es que si está ciego, procurar que él recobre la vista. Procurar que él se sienta bien, aún no esté mirando, pero que sienta que realmente hay alguien a su lado que lo socorre, que lo comprende, que le da la mano. Bendito sea Jesús. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor extendió sus manos y nos levantó de aquel lugar donde estábamos. ¿Pero a qué precio? A precio de sangre, dice la palabra de Dios.
De tal manera, amados hermanos y amigos, que nosotros debemos meditar siempre en esta palabra, cómo vamos a agradar al prójimo. Y no estamos hablando de agradarlo en cualquier forma, no, dice que sea bueno para la edificación, porque no es que tampoco yo voy a hacer algo porque la gente le agrada eso. No se refiere a eso. El apóstol está hablando de la buena costumbre. No se está hablando, no, a fulano lo que le agrada es, qué sé yo, matemos un cerdo en la calle y nos lo comamos y eso es un agrado. Que hagamos tal o cual cosa, eso es un agrado. No es eso. Estamos hablando de lo que es para edificación. Estamos hablando como creyentes. Entonces, él le dice claramente, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre él. Es decir, que aún esas personas que estaban allí crucificando a Jesús, Jesús estaba cargando con los pecados de ellos. Ahora, la diferencia iba a estar si ellos recibían ciertamente ese sacrificio. Y eso es lo que hemos hecho nosotros los creyentes. Bendito Jesús. Que hemos recibido ese sacrificio. Que no ha sido nosotros que nos hemos sacrificado, sino que el Señor se sacrificó por nosotros. Entonces, no importa en la condición, amado amigo, que usted esté. Ese sacrificio hoy sigue con el mismo valor para todo aquel que quiera reconocer que ese sacrificio fue por Él, fue por todos nosotros. De tal manera que nunca es tarde cuando nosotros podemos escuchar, cuando nosotros podemos ver, cuando podemos caminar, cuando podemos correr. Bendito Cristo. De tal manera que entonces estamos en ese tiempo, en un tiempo que usted puede ir al Señor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, esta escritura que están aquí, se escribieron para eso, para que nosotros la leamos, para que nosotros podamos ver la misma gloria de Dios en ella, para que podamos entender que son las únicas que nos pueden conducir a toda verdad y por ende a la vida eterna. Así que es tiempo de nosotros reconocer las debilidades nuestras, pero también los que son más débiles que nosotros. A veces nosotros como creyentes servimos de tropiezo a algunos que quieren venir a Cristo, con nuestras actitudes, nuestras actuaciones, nuestras arrogancias. Todas esas cosas se dan. Y quizás usted en un momento determinado no lo haya vivido, pero ya nosotros que tenemos un gran tiempo recorriendo en los caminos del Señor y conociendo diferentes personas, nos damos cuenta que en este tiempo aún hay personas que son arrogantes, que piensan que son mejor que otros. Pero dice el apóstol Pablo a los mismos romanos, ya en el capítulo 12, él le habla claramente, capítulo 12, versículo 3, que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que debemos pensar y mirar con cordura, a sabiendas que nosotros también somos pecadores, pecadores que por la gracia de Dios hemos sido liberados. Entonces, todos nosotros somos iguales en esos términos. Si usted ha creído en el Señor, es hijo de Dios, como yo he creído en el Señor y entiendo que soy hijo de Dios. Entonces, no estamos hablando aquí ni siquiera de los ministerios que podamos tener, de que usted sea un miembro común de una iglesia, de que aquel sea evangelista, de que haya un misionero, el pastor. Entonces, eso es para el funcionamiento de la iglesia, pero delante del Señor, en cuanto a salvación, somos todos iguales. Entonces, esas cosas tenemos que enseñarlas también a nuestros hermanos. Entonces dice que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el sentir de Cristo Jesús era que ningún hombre se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento.
Entonces, ese mismo deseo debo tener yo. Ese mismo deseo debe tener usted. Usted que ha creído en el Señor y usted dice, bueno, haciendo esto yo estoy alejando a la persona de Cristo, porque de una forma u otra nosotros los seres humanos nos fijamos en los hombres, pero no debemos tomarlo totalmente así, sino de ver lo que realmente es bueno. Por eso yo le invito a que lean las Escrituras, a que no solamente se lleven de lo que yo pueda comunicar o alguien más por ahí, sino que haga como hicieron los discípulos allí en Berea, que ellos escuchaban la palabra, dice Pablo hablando en el libro de los Hechos, pero que ellos revisaban las Escrituras a ver si era así lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, así mismo yo espero que usted que está escuchando, usted que muchas veces no lee la palabra de Dios, esto que yo estoy comentando aquí, usted lo lea para ver si es cierto o no lo que estoy diciendo. Porque nosotros no andamos con engaños. Nosotros andamos hablando firmemente lo que es la palabra de Dios, lo que es para salvación. Y él dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe lo hermoso que es cuando podemos reunirnos cierta cantidad de personas a glorificar a Dios. Eso es maravilloso. Eso es de salir allí con contentamiento. Eso es saber que estamos delante del Padre Celestial, que estamos adorando al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que no soy solamente yo que estoy alabando y estoy adorando, sino que todos los que están ahí están en la misma condición, están adorando a Dios, reconociendo su poderío, reconociendo que Él es el soberano, que Él es quien envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por amor a su creación. Entonces, tiempo de que nosotros meditemos en esto. Usted, vuelvo y le reitero, que se considera fuerte, entonces hable como hablan los fuertes, hablando con sabiduría, con cordura. No es regañando a las personas, no es acusando a nadie, sino aprendiendo usted a tener dominio propio. Porque cuando a mí me critican algo, no importa, la palabra de Dios es clara. Dice que si hablan mal de mí mintiendo, yo debo gozarme incluso. Ahora, si hablan de mí con razón, entonces yo debo procurar estar delante de Dios para que Él perdone mis iniquidades, perdone mi falta, porque como humano al fin puedo fallar. Pero óigame, amado, nunca pensemos que estamos por encima de los demás. El apóstol Pablo dice, e incluso hablando a los filipenses, usted debe tener en cuenta incluso que sus hermanos son superiores a usted. Entonces ese es un grado de humildad que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede dar. Nosotros no podemos. Nosotros, el ser humano, hablando en términos general, tenemos ese pecado de orgullo, de grandeza, que solamente Cristo la somete a sus pies. Y eso es lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, que nuestra voluntad Él la ha puesto bajo sus pies. Allí nosotros podemos entonces decir que estamos seguros, que estamos libres, porque el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, no va a permitir que de nosotros la arrogancia brote, sino que siempre la humildad esté al día. Estemos pensando en los débiles, estemos pensando en las personas que nos están mirando, las personas que nos escuchan, las personas que muchas veces oramos por ellos y ellos por nosotros. Debemos pensar en eso. Hay un momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de pensar. Hay otro que no tenemos oportunidad de pensar porque tenemos grandes ataques, grandes fuerzas contrarias que quieren detener la obra de Dios. Entonces ahí uno necesita de alguien que esté clamando por uno también. El apóstol Pablo en una oportunidad le dio a sí mismo a los discípulos: yo quiero que ustedes oren para que la palabra de Dios corra. En otras palabras, él estaba diciendo, para que Dios me use al lugar donde yo voy a proclamar la verdad de Cristo. Entonces, amado, piense en esto.
Si usted se encuentra debilitado, procure la fortaleza en Dios. Reúnase con personas que realmente aporten fortaleza a su vida. Y si usted se siente fuerte, entonces procure llevar esa fortaleza y compartirla con los débiles. ¿Cómo compartimos con los débiles? Precisamente llevándolo a la lectura de la palabra de Dios. Ahí se encuentra la paz, ahí se encuentra la consolación, ahí se encuentra la sabiduría, ahí está todo. Y final, la vida eterna. Entonces, amados, no seamos arrogantes. Pensemos que tenemos un trabajo que realizar. Tenemos que trabajar en el seno familiar. En estos días yo me he sentido, ¿verdad?, hasta alarmado con escuchar esas noticias de allá de mi país, de cómo madres matan a sus hijos. Eso es terrible. Eso es falta de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está, amado hermano y amigo, usted ni yo tendremos necesidad de ningún bien y no llegaremos a esos extremos. Entonces he podido estar escuchando, porque yo, aunque lejos de allá esté, siempre estoy presente en ver cómo anda mi país, cómo están mi gente, cómo están mis hijos allá, todo eso. Entonces, ¿qué le dice a usted eso? Quizá usted vivía cerca de esa persona, usted como creyente, y nunca a lo mejor le dirigió la palabra, ni procuró que esa persona creyera en Jesucristo. Entonces, como no estoy ahí, no puedo decir que quizás no se le haya dicho. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios y la rechazan, y entonces el enemigo se aprovecha. Pero usted que tiene su familia, procure, amado hermano y amigo, procure conocer a Cristo. Y si usted conoce a Cristo, que sus hijos también puedan conocer al Señor. O sea, no sea un hombre o una mujer arrogante delante de sus hijos, sino trátelo con cordura, trátelo con amor, pero con corrección. Esa es la forma de nosotros poder criar nuestros hijos. Si usted no lo hace así, entonces el mundo se lo va a educar. El mundo lo va a arrastrar. El mundo le va a decir que usted no tiene ningún valor, que usted no tiene derecho a llamarle la atención. Esas cosas es lo que se está promoviendo. Pero nosotros como creyentes tenemos que seguir diciendo la verdad de Cristo. Dios nos dio responsabilidad a nosotros como padres de familia y tenemos que cumplir con la misma. Y si no cumplimos con la misma, entonces tendremos consecuencias, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Si usted cosechó orgullo o sembró orgullo, eso va a cosechar. Si usted sembró amargura, eso va a cosechar. Si usted sembró altanería, eso va a cosechar. Entonces pensemos con cordura, como dice la palabra de Dios. Así que en esta noche yo le pido, amado hermano, que usted medite en Dios y piense si usted es fuerte o es débil. Entonces, si es fuerte, impártalo a otros. Si es débil, procure fortalecerse en el Señor siempre, confiando en la promesa de Dios de que Él ha dicho que un día tendremos que presentarnos delante de Él. Y no quisiéramos, amados, presentarnos delante del Señor con la mano vacía, sino que nosotros podamos ir y ver que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras esposas y esposos, también juntamente estemos en la presencia del Señor. Es un llamado que hago por la situación que le digo que está imperando, no solamente en mi país, sino a nivel del mundo entero, donde se ha perdido el amor, donde la gente no le importa. Si yo vivo bien, a mí no me importa cómo vive el otro. Si yo sé pensar, no me importa que el otro no piense. Entonces, ahí estamos cultivando contrario a lo que Dios ha dicho. Entonces, cultivar contrario a lo que Dios ha dicho, cultivar el mal.
De tal manera que yo le reitero este llamado a que usted piense qué es servirle al Señor, qué es ser fuerte o qué es ser débil. Recuerde siempre esto y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios.